Cuando nuestro Señor Jesús fue arrestado, fue llevado primero a la casa de Anás. Después, desde la casa de Anás, fue llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás. Justo cuando fue llevado a la casa de Caifás, Pedro y otro discípulo seguían de cerca al Señor. Entonces, después de que aquel discípulo le pidiera a la criada de la puerta, la criada les abrió la puerta, y ellos entraron al patio del sumo sacerdote Caifás. Pero justo al entrar al patio, la criada le preguntó a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de Jesús? Pedro lo negó de inmediato diciendo: No lo conozco. En ese momento, el Señor Jesús entró al patio del sumo sacerdote Caifás y fue interrogado dentro de la casa de Caifás. ¿Qué le preguntó el sumo sacerdote al Señor en ese momento? Le interrogó sobre sus enseñanzas y sobre si Jesús era realmente el Cristo. Le interrogó sobre muchas cosas, y el Señor Jesús le respondió: Yo siempre he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo. Y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales mejor a aquellos. Entonces, en ese momento, uno de los alguaciles le dio una bofetada al Señor. Es decir, un sirviente del sumo sacerdote abofeteó al Señor, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Entonces el Señor le dijo: Si he hablado mal, puedes señalar en que me he equivocado. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? En ese momento, el Señor Jesús estaba atado, siendo interrogado en la casa del sumo sacerdote. De hecho, en el testimonio de Mateo, se registra con más detalle. En el testimonio de Mateo, se relata el proceso del interrogatorio del sumo sacerdote al Señor. Él le preguntó al Señor de esta manera. En ese momento, había mucha gente acusando al Señor Jesús en la casa del sumo sacerdote Caifás. Es decir, los principales sacerdotes, los judíos, y los ancianos no dejaban de acusarlo. Pero nuestro Señor Jesús no respondía ni una palabra. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Ellos te acusan de cometer tantas maldades, ¿y tú no respondes nada? Pero el Señor siguió sin responder. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: Te conjuro, por el Dios bendito, que nos digas si tú eres realmente el Cristo. Y entonces, en ese momento, el Señor respondió. A otras palabras, él no había respondido, pero respondió únicamente a esta pregunta. Él dijo: Sí, yo soy. Pero yo os digo que de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y viniendo sobre las nubes del cielo, para juzgar a este mundo. Cuando el sumo sacerdote oyó estas palabras de que el Señor se sentaría a la diestra del Dios poderoso, y que además descendería para juzgar al mundo, el sumo sacerdote, lleno de ira, se rasgó de inmediato las vestiduras, diciendo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Sus propias palabras ya han testificado que él debe ser. Sus propias palabras ya han testificado que es culpable. Entonces el sumo sacerdote volvió a decir: ¿Qué os parece que se deba hacer con él? La gente de entonces dijo: Crucifícalo, crucifícalo. Y así, muchos decidieron, iban a crucificar a Cristo el Señor. ¿Por qué motivo el sumo sacerdote Caifás? ¿Por qué razón estaba tan enojado, tanto que en su ira se rasgó sus propias vestiduras del cuello? Fue porque él dijo: Has hablado blasfemia. Fue porque el Señor Jesús dijo: ¿Yo soy el Hijo de Dios? El sumo sacerdote consideró que había hablado palabras blasfemas contra Dios. Pero como el Padre Celestial no abrió los ojos del sumo sacerdote, no permitiendo que el sumo sacerdote reconociera que Jesús es el Señor, porque el Padre Celestial ve a través del corazón del hombre. Aquellos que son dignos de la vida eterna, todos pueden reconocer que Jesús es el Señor. Los que no son dignos, cuando Jesús dijo: Yo soy el Señor, y el Hijo de Dios, el sumo sacerdote se enfureció y decidió que al Señor Jesús, al Señor lo crucificaran. Esto es lo que pasa cuando el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, al no recibir la misericordia de Dios, incluso cuando el Redentor vino al mundo, él no lo reconoció. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.